Los medievales, barro, peste y una sorprendente lista de costumbres que al mirarlas con lentes modernas parecen parches sensatos para el desastre psicológico que llamamos vida 2.0. Suena contradictorio, lo sé. Asociamos la Edad Media con oscuridad, pero también hubo prácticas, a veces absurdas, a veces bellamente directas, que organizaban la vida colectiva de una forma que hoy, con nuestras notificaciones y aplicaciones de productividad, nos vendría de perlas. Mi idea no es idealizar naciones ni borrar epidemias, desigualdades o violencia. Es buscar retazos útiles, pequeñas costumbres que podríamos adaptar sin reproducir injusticias. Así que, sin más solemnidad, vayamos a desenterrar 10 tendencias medievales absurdas que, si las reinterpretamos con ética, merecen volver. Primera tendencia: descanso obligatorio. Imagina un calendario donde descansar no es recompensa ni privilegio, es la regla. En muchas comunidades medievales el año estaba atravesado por decenas de días santos, ferias y jornadas en las que la producción se frenaba y la vida colectiva se detenía. No era solo piedad, era un dispositivo social que sincronizaba a la gente. Si tu pueblo cerraba el día X, todos sabían que podían bajar la herramienta y encontrarse en la plaza. No se necesitaba una aplicación que dijera «ahora toca desconectar». Había cierta igualdad práctica al repartir tiempo no laboral, aunque claro, no toda la sociedad disfrutaba esos descansos por igual. Sirvientes, esclavos y muchísimas mujeres seguían realizando labores invisibles. No romantizo la desigualdad, pero sí subrayo algo: la normalización del descanso como bien común. Contraste con lo moderno. Hoy el descanso es individual, negociable y a menudo estigmatizado. El teletrabajo ha borrado fronteras entre oficina y dormitorio. Las vacaciones se ven como lujo o riesgo laboral. Celebramos la hustle culture mientras secretamente nos quiebra. La idea medieval nos pone frente a una pregunta incómoda. ¿Y si la desconexión volviera a ser una regla pactada, no una decisión de voluntad? Versión reutilizable y ética. Calendarios colectivos de desconexión. No me refiero a imponer religiosidad ni a replicar jerarquías. Me imagino barrios, centros de trabajo o municipios que acuerden días comunes para cerrar comercios, apagar métricas y priorizar encuentros en la calle. Fiesta local que no dependa de iniciativas comerciales, jornadas vecinales de limpieza o noches sin pantallas programadas desde el ayuntamiento. En empresas, protocolos de no mensajes fuera de horario reforzados por la cultura, no solo por la ley. Advertencia ética. Hay que proteger a quienes dependen del trabajo para subsistir. Las soluciones deben incluir compensaciones y alternativas para personas en precariedad. Si estas ideas te parecen medio locas y te gustaría ver más, suscríbete y escribe en los comentarios de qué pueblo medieval te gustaría ser vecino. Me encantará leerlo mientras seguimos desenterrando costumbres. Segunda tendencia: comer juntos. Piénsalo: unas mesas largas, fuentes compartidas, pan arrancado con las manos que eran rehenes de una conversación inevitable. Comer no era acto privado, sino un ritual social visible. Las mesas comunitarias servían para cohesionar, para vigilar de manera suave, no como vigilancia estatal, sino como cuidado mutuo, y para resolver tensiones cotidianas. También eran espacios donde se negociaba el honor y se corroboraban lazos. La comida compartida reforzaba la pertenencia. Contraste moderno. Cenamos cada uno en su dispositivo. La soledad alimentaria es real. Cenas frente a la tele o en solitario con entrega a domicilio. Y aunque la modernidad ha multiplicado opciones, ha pulverizado la experiencia comunitaria de la comida. Además, las redes alimentarias y la economía de conveniencia han transformado la comida en un producto individual, no en un hecho social. Versión reutilizable y ética.
promover comidas comunales de barrio y de trabajo. No hablo de festivales ruidosos ni de paternalismo asistencial, sino de mesas que se organicen en torno a la reciprocidad. Cada semana un vecino cocina, o cada mes el barrio se reúne para compartir sobras y encuentros. En los centros de trabajo, almuerzos colectivos donde los equipos se sienten juntos sin pantallas. En los colegios, mesas largas que enseñen a compartir y a escuchar. Condición ética, accesibilidad y diversidad. Que estas comidas no reproduzcan exclusión económica ni cultural, que haya opciones para dietas diversas y mecanismos para evitar que la carga recaiga siempre en las mismas manos. Suele caer sobre mujeres y personas con menos recursos. Tercera tendencia: sueño bifásico. Antes de que la iluminación eléctrica domesticara las noches, mucha gente dormía en dos fases: una primera dormida, un periodo de vigilia nocturna, y luego una segunda dormida. Ese espacio en medio de la noche no se desperdiciaba. Se rezaba, se socializaba, se trabajaba en silencio, se dejaba que la mente vagara. Los relatos de escritores y registros anecdóticos sugieren que esa vigilia tenía usos creativos y prácticos. Hoy lo llamamos insomnio a menudo, pero históricamente podía ser una parte integrada del ritmo de vida. Contraste moderno: la obsesión por la continuidad del sueño. El ideal de las 8 horas ininterrumpidas ha sido impuesto como norma. Quien no lo cumple, a menudo se culpa. Nos venden dispositivos para medir eficiencia del sueño y apps que prometen soluciones padronizadas. Pero no todas las culturas ni todas las épocas comparten ese ideal de continuidad. Versión reutilizable y ética: normalizar despertares nocturnos y crear espacios de calma a la noche. No sugiero que el sueño bifásico cure dolencias ni que sea una panacea médica, pero podría ser liberador aceptar que despertarse a medianoche no es necesariamente diagnóstico de fracaso. Espacios urbanos de baja iluminación para quienes busquen calma nocturna, bibliotecas o cafés nocturnos con normas de silencio creativo, grupos de escritura o meditación en esas horas, y políticas laborales que no criminalicen cuerpos que funcionan de manera diferente. Advertencia: el descanso laboral sigue siendo esencial. Cualquier adaptación debe preservar seguridad y salud. Cuarta tendencia: ridiculización temporal. En la Edad Media existían formas institucionalizadas de burla con fecha de caducidad, festivales en los que ciertos individuos, a veces los menos poderosos, podían invertir roles temporales, burlarse de las autoridades o ser el blanco del humor colectivo. Eso funcionaba como válvula de escape social. La humillación tenía límites claros, y pasada la fecha, la reputación podía recomponerse. Era humillación ritualizada con reglas, no la violencia difusa y archivable que conocemos hoy. Contraste moderno: la permanencia digital del escarnio. Un error, un tuit desafortunado, y la red almacena una condena eterna. El linchamiento online no caduca fácil. Las cajas negras de la memética conservan versiones retocadas, capturas y reshares que pueden perseguir a una persona por años. La consecuencia: miedo a equivocarse, autocensura paralizante y una cultura de castigo que no siempre practica la reparación. Versión reutilizable y ética: sanciones sociales reparadoras y límites en la archivación pública. Hay maneras de recuperar cierta finitud del castigo sin restaurar humillaciones crueles. Imagínate mecanismos públicos que prioricen la reparación, procesos de mediación comunitaria, disculpas facilitadas, espacios donde los errores se discutan con rostro humano y no solo con posts virales. También podríamos legislar límites en la archiva digital, plazos razonables para la data histórica no judicial, o mecanismos de eliminación para contenidos que ya no reflejan la vida actual de una persona. Importante:
No confundamos esto con impunidad. Cuando hay daño real, la justicia debe actuar. La idea es evitar castigos perpetuos por faltas que pueden enmendarse. Quinta tendencia: leyes de vestimenta. Las famosas Sumptuary Laws, que regulaban qué podía vestir cada estamento. A primera vista son un horror, normas que cristalizaban la desigualdad, excluyentes por diseño. Pero si separamos la herramienta de su uso opresivo, hay una idea subyacente que merece una mirada: reducir la ansiedad de presentación mediante códigos claros. En un mundo donde la apariencia es moneda de juicio instantáneo, la obligatoriedad de un código puede aliviar la presión de competir en consumo y estilo. Contraste moderno, hiperpersonalización y la tiranía del escaparate. Hoy nuestra identidad se negocia en vitrinas: lo que llevas, lo que consumes, lo que compartes online. La moda deja de ser un juego y se convierte en una carrera de visibilidad, alergia al aburrimiento y gasto constante. La consecuencia no es solo económica, es mental. El deseo de estatus se filtra por la apariencia y el lavado social se vuelve insaciable. Versión reutilizable y ética. Debatir códigos de vestimenta que reduzcan la presión consumista. No propongo volver a leyes que hieran derechos ni que reimplanten jerarquías. Hablo de acuerdos contextuales. Códigos en eventos profesionales que desactivan la presión por la ostentación. Uniformes voluntarios en colegios que eliminan la comparación por prendas. Días temáticos en barrios donde el lujo no es moneda de acceso. También pueden funcionar zonas libres de marcas en ciertos espacios culturales. La clave es que la medida sea democrática y diseñada para incluir, no para castigar. Advertencia clara: cualquier intento de normalizar el vestido debe proteger la libertad individual y evitar reproducir exclusiones de género o clase. Sexta tendencia: humor institucionalizado y festivales de inversión de roles. Los festivales del tipo Feast of Fools o las marginalia de los manuscritos, donde los textos estaban llenos de chistes irreverentes, nos muestran que el humor no fue necesariamente subversión marginal. A veces era parte del orden. Reírse de uno mismo y de la jerarquía de forma ritualizada era una forma de descargo social. El bufón podía recordar al señor que su poder estaba limitado, aunque no siempre funcionaba como control de abusos. Era más bien un respiro colectivo. Contraste moderno: humor como arma y espectáculo. Hoy la comedia puede amplificar discursos tóxicos y simultáneamente ser el único lugar seguro para hablar desde la inconformidad. Las redes han convertido el humor en arma política y la ironía en una moneda de alta volatilidad. Un error gracioso puede ser el hilo que deshilacha una reputación o, alternativamente, abrir puertas a debates necesarios. Versión reutilizable y ética: ritualizar maleabilidad del orden social. ¿Y si promovemos espacios locales donde la sátira sea explícita, consensuada y con propósito catártico? Cabaret comunitario, noches de microhumor con reglas claras contra la incitación al odio. Festivales locales donde se inviertan roles por un día para que los poderosos experimenten la fragilidad de la posición. Lo importante es que la sátira tenga contexto y normas que eviten la violencia simbólica gratuita. Advertencia: el humor nunca debe silenciar a quienes sufren ni convertirse en un mecanismo para normalizar prejuicios. Séptima tendencia: vida estacional y aceptación de límites. La Edad Media no conocía la promesa tecnológica de más siempre mejor. Se vivía según estaciones: trabajo intensivo en verano, reposo en invierno, fiestas en momentos puntuales. Las necesidades y los ritmos naturales marcaban el calendario. Eso implicaba una aceptación práctica de límites, no necesariamente una resignación cultural que minimizaba la ilusión de control absoluto. Contraste moderno: optimización eterna.
La promesa contemporánea es que todo puede mejorarse, optimizarse y escalarse. Desde la salud hasta la productividad, la narrativa dominante nos vende mejoras constantes. El resultado es ansiedad, agotamiento y una paradoja: menos libertad real porque vivimos esclavos del perfeccionamiento. Versión reutilizable y ética, políticas y costumbres que respeten ritmos naturales. Esto puede tomar formas sencillas: campañas que promuevan jornadas laborales adaptadas en verano, horarios escolares retrabajados según luz y clima, programas urbanos que fomenten actividades estacionales, mercados de invierno, plazas refrescadas en verano. Y sobre todo, una retórica pública que valore límites como signo de sabiduría, no de debilidad. Importante subrayar: aceptar límites no significa renunciar a la mejora ni a la justicia. Significa reconocer que la resiliencia colectiva a menudo nace de estructuras que admiten pausa. Hasta aquí hemos rozado la superficie. Descanso como regla, mesas largas que salvan la soledad, noches partidas que podrían ser espacios productivos o creativos, humillaciones con fecha de caducidad que nos recuerdan que el castigo continuo no es humano, códigos de vestimenta que desinflan la competición por consumo, festivales que usan la risa para respirar y la estacionalidad como antídoto contra la optimización infinita. Cada una de estas prácticas tiene un lado oscuro: exclusión, represión, explotación, y no quiero disfrazar eso, pero también tienen algo que nuestra sociedad contemporánea ha perdido: reglas claras para vivir juntos que no dependan únicamente de la voluntad individual. Ahora, si me permites, quiero seguir con más tendencias que merecen otra oportunidad. Piensa en el siguiente conjunto como herramientas de arquitectura social: ocio sin culpa, trabajo visible y corporal, conflictos que se cierran en la plaza, información que viaja despacio y sistemas de saneamiento invisibles pero esenciales. Estos temas conectan lo íntimo con lo público y exigen soluciones que no sean meras nostalgias. Por ejemplo, recuperar el ocio sin culpa no consiste en imponer horas de vagancia, consiste en crear espacios seguros para la creatividad no productiva y reconocer su valor. Del mismo modo, reivindicar el trabajo físico visible no es romantizar la explotación de canteros o artesanos, sino visibilizar el esfuerzo que sostiene la vida urbana moderna. Desde el mantenimiento de túneles de metro hasta los peones que recogen residuos. En la próxima parte voy a desentrañar estas ideas con la misma mezcla de ironía y cariño crítico. Mostrar ejemplos históricos concretos, contrastes con prácticas contemporáneas y propuestas accionables y éticas para adaptarlas. Pero antes de eso, hay que entender una cosa: estas tendencias comparten una raíz común. No son soluciones tecnológicas ni fórmulas mágicas. Son pactos sociales sobre tiempo, cuerpo, risa y memoria. Son formas antiguas de decir: vivimos juntos de esta manera. Y hoy, cuando la vida colectiva está atomizada, merecen ser recicladas con sentido democrático. Permanece la pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a renunciar a la ilusión de mejora constante a cambio de normas que nos permitan respirar? ¿Podemos aceptar límites sin que eso signifique aceptación de injusticias? Mientras consideras eso, vamos a entrar en la siguiente tanda de costumbres. Profundizaremos en el ocio sin culpa, la visibilidad del trabajo manual, la forma en que los conflictos públicos se cerraban y por qué eso generaba menos rencor a largo plazo, y cómo la información lenta actuaba como amortiguador emocional frente a catástrofes. También hablaremos de higiene antigua, no porque la Edad Media fuera un modelo sanitario perfecto, sino porque otras civilizaciones precedentes nos enseñaron ingenierías de saneamiento, que hoy damos por hechas y olvidamos el coste humano de mantenerlas.
Quiero que abordemos todo eso sin romanticismos, con evidencias donde sea posible y admitiendo incertidumbres donde aplique. Ahora, detengámonos un momento y hagamos un ejercicio sencillo. Cierra los ojos un instante. Si estás viendo esto desde el móvil, lo juro, espera a que llegues a una esquina segura e imagina una noche en la que no hay pantallas encendidas en tu calle. Las persianas bajan, las bocinas callan, se oye algún perro, una conversación a distancia. No hay sensación de urgencia. En un rincón, alguien ha puesto una mesa larga y hay pan compartido. Unos ríen, se disculpan por un comentario viejo, acuerdan cerrar un conflicto con una palabra y un gesto. No es perfecto. Seguro que hay políticas por discutir, intereses en tensión, pero la sensación es que el tiempo no te estruja. Esa imagen es el tipo de pequeña utopía práctica que la Edad Media, a su manera, organizaba por defecto. Siguiente paso. Vamos a hablar del ocio sin culpa. En muchas sociedades antiguas, el ocio no se medía en productividad. No todo reposo era inútil o culpable. Había espacios para contemplar, para vagar sin objetivo, para mirar el cielo y contar nubes. Hoy, cualquier tiempo de ocio está marcado por la sensación de que podríamos estar optimizando. La culpa por no aprender un idioma, por no generar contenidos, por no invertir ese tiempo en mejorarnos. La cultura medieval, en ciertos estratos, era capaz de conceder el ocio como categoría social. Eso no significa que no hubiese explotación laboral. La vida era dura y la pausa no siempre era igual para todos. Pero la idea es útil, recuperar rituales que legitimen el ocio compartido. Aplicación práctica. Crear espacios de no productividad patrocinados por la comunidad. Parques con zonas de contemplación, cafés donde la norma social sea no hablar de rendimiento, clubes de pereza creativa que promuevan actividades sin resultado medible, leer por leer, mirar por mirar, crear por placer. Las bibliotecas y centros cívicos pueden ofrecer programas que celebren la ineficiencia saludable, tertulias sin meta, siestas comunitarias guiadas, noches de historias donde el objetivo sea el gozo compartido, no la monetización. Todo esto debe acompañarse de políticas laborales que no penalicen a quienes participan y de redes de soporte para quienes, por necesidad, no pueden permitirse el lujo del ocio. Y aquí surge otra pieza vinculada. El trabajo físico regular como regulador corporal y social. En la Edad Media, la mayoría de la población ejercía oficios con un componente físico evidente: levantar, moldear, tocar, palear. Ese trabajo tenía un doble efecto. Por un lado, mostraba el valor del esfuerzo visible, por otro, regulaba el cuerpo de manera natural. En la sociedad contemporánea hemos externalizado y ocultado buena parte del trabajo manual. La invisibilización tiene costes. Quienes mantienen la ciudad no siempre reciben reconocimiento ni condiciones dignas. Además, la falta de movimiento natural en trabajos sedentarios contribuye a problemas de salud que la modernidad luego intenta corregir con gimnasios y apps. Aplicación práctica. Recuperar y valorar el trabajo visible. No propongo romantizar labores duras ni ignorar explotación. Propongo políticas que dignifiquen y visibilicen. Programas municipales que pongan nombre y rostro a quienes limpian calles. Jornadas de trabajo comunitario que no esclavicen pero que integren y reconozcan. Talleres de oficio en colegios que enseñen habilidades manuales y el valor del trabajo cuerpo-mente. Imagínate un barrio donde el mantenimiento básico se transforme en una fuente de orgullo cívico y remuneración justa, donde los canteros y fontaneros no sean invisibles. Eso implica inversión pública y un cambio cultural para valorar el saber hacer físico. Todavía quedan bloques por recorrer.
La idea de conflictos públicos que se cierran en la plaza, con todas sus sombras y riesgos, merece un tratamiento propio. En muchas comunidades antiguas, las disputas se ventilaban frente a los vecinos, lo que generaba una presión por cerrar heridas y pactar finales claros. Hoy, la privatización de los conflictos y la persistencia de rencores en redes nos impiden esa catarsis social. Hablaremos de mediación comunitaria como alternativa. También queda por explorar la información lenta, no como rechazo a la verdad, sino como método de amortiguación emocional que evita crisis colectivas exacerbadas. Y la higiene histórica. En muchas culturas hubo ingenierías sanitarias sofisticadas, a veces olvidadas, que nos recuerdan que la modernidad heredó soluciones prácticas, pero también invisibilizó a las personas que las mantenían. Me detengo aquí para no precipitarme. En el próximo tramo iremos a fondo con esos otros bloques, con ejemplos concretos, advertencias éticas y propuestas replicables. Mientras tanto, te dejo con una pequeña provocación. Elige una de las ideas que ya hemos visto y piensa, en términos prácticos, cómo la adaptarías en tu barrio, tu edificio o tu comunidad de trabajo. Un día sin notificaciones al mes, una mesa larga en la plaza, un festival de la risa con reglas. Toma nota mental y, si quieres, escríbelo. En la continuación veremos cómo convertir inspiraciones medievales en experimentos contemporáneos que puedan ponerse a prueba sin reproducir antiguas injusticias. Bien, tú has elegido una de esas ideas, la mesa larga, el día sin notificaciones, el festival de la risa, y ahora toca convertirla en un experimento real, pequeño y con sentido. Pero antes de aterrizar en propuestas prácticas, quiero cerrar algunas piezas que quedan en la mesa, los conflictos que se ventilan en la plaza, la lentitud informativa como amortiguador emocional, la ingeniería antigua del saneamiento y como espejo contemporáneo la forma en que construimos memorias colectivas y monumentos. Todo esto terminará en una idea simple que sintetiza el argumento: límites, rituales y visibilidad como antídotos contra la ansiedad de la mejora infinita. Conflictos en la plaza. ¿Por qué cerrar episodios importa? En muchas comunidades antiguas, las disputas no se enterraban en hilos de WhatsApp ni se reseñaban en tweets anónimos. Se ventilaban frente a la gente, en la viga de la taberna, en la iglesia, en la plaza del mercado. Eso no significaba ausencia de violencia ni justicia perfecta, pero tenía una consecuencia práctica. El conflicto tendía a tener un final público. El acuerdo se hacía visible. La herida quedaba expuesta, sí, pero también la reparación. Imagínate dos vecinos que llevan años evitando mirarse por una pelea sobre tierras comunales. Hoy eso se resuelve, si acaso, en mensajes encadenados, en resquemores soterrados y a veces en juicios largos y fríos donde nadie vuelve a encontrarse. En las sociedades donde la disputa se exponía al pueblo, existía una presión social para que la afrenta terminara con una acción, una disculpa pública, una multa simbólica, el pago de una jornada de trabajo comunitario. Y, pasado el ritual, la comunidad volvía a funcionar con menos rencor acumulado. ¿Significa eso que la solución es forzar humillaciones públicas? No, aquí la lección útil es otra. La visibilidad y el cierre, hechos con reglas y con justicia, tienden a impedir la acumulación de resentimiento. La modernidad, por el contrario, ha privatizado el conflicto y lo ha convertido en una serie infinita de microcastigos digitales. No hay final cuando el agravio puede revivirse cada vez que alguien desempolve una captura de pantalla. Versión contemporánea y ética. Mediación comunitaria con normas claras.
Formular espacios de mediación presenciales donde las partes acuerden una narrativa común, con facilitadores que garanticen protección a los más vulnerables y que puedan proponer reparaciones prácticas, trabajo comunitario remunerado, disculpas públicas, acuerdos de convivencia. Crear rituales de cierre, una ceremonia corta y humana que simbolice el fin del conflicto, no como espectáculo de escarnio, sino como garantía de que aquello ha sido visto, atendido y sellado. Proteger a quienes están en situación de desventaja. Los procesos no pueden reproducir dinámicas de poder que silencien o castiguen de nuevo a la víctima. Y una idea pequeña y replicable. En barrios, promover plazas de clausura, donde asuntos vecinales se resuelvan en sesiones breves con reglas. Instalar un panel, físico o digital restringido, que registre acuerdos y su cumplimiento durante un tiempo limitado. Transparencia sin archivo eterno. Información lenta. La ventaja de que las noticias tarden en llegar. Antes de que la información viajara por fibra y satélites, llegó con fatiga, cartas, pregoneros, correos intercambiados o relatos que se transformaban con el tiempo. Eso no es romantizar la ignorancia, es reconocer un efecto psíquico importante. La velocidad de la información contemporánea convierte cada sorpresa en una ola global que barre nervios. Si algo malo ocurre en un lugar, lo sabemos al instante y lo sabemos amplificado, editado y siempre incompleto. Esa inmediatez puede movilizar el bien, solidaridad, ayuda, pero también sobreexcitar, polarizar y crear pánicos colectivos que no permiten pensar con calma. La lentitud informativa funcionaba como amortiguador emocional. Las sociedades disponían de más tiempo para procesar, verificar y digerir. No todo debía ser tratado atónitamente en la plaza pública del scroll. Versión contemporánea y ética. Instituyamos rituales de desaceleración informativa. No hablo de censura, hablo de músculos cívicos que nos permitan manejar la sobreexposición. Ideas concretas. Fines de semana sin noticias a nivel institucional. Boletines semanales municipales que prioricen contexto en vez de instantaneidad, periodos de verificación, voluntarios para compartir noticias en comunidades online. Tomad 24-48 horas antes de amplificar un suceso para contrastarlo. Crear espacios mediáticos locales dedicados a la profundización en vez de la reacción. Emisoras de radio o newsletters que ofrezcan resúmenes analíticos y verificados, pensados para quienes quieren entender sin ser arrastrados por la ola. Una propuesta práctica: prueba un microrretiro informativo comunitario. Durante un fin de semana, un barrio o un grupo acuerda desconectar de noticias y dedicar tiempo a otras actividades. Comidas comunales, limpieza de un parque, lecturas colectivas. El objetivo no es ignorar el mundo, sino recuperar capacidad de procesamiento y de empatía, y comprobar si, al volver, la percepción no está ya contaminada por reacciones en caliente. Saneamiento antiguo y el costo invisible del mantenimiento. Hay una narrativa cómoda que asocia solución técnica con modernidad y progreso moral. Pero muchas civilizaciones antiguas desarrollaron ingenierías de saneamiento sorprendentes. Sistemas de drenaje planificados, letrinas colectivas, gestión del agua. En el Valle del Indo, civilización Indus, en Roma con sus cloacas, en ciudades chinas con redes de drenaje, existieron prácticas diseñadas para la salud pública, aunque no desde una comprensión microbiológica moderna, que implicaron inversión y mantenimiento diario. Lo interesante no es idealizar. Esas obras se sostuvieron con trabajo humano continuado, muchas veces no reconocido. Hoy disfrutamos de agua corriente y alcantarillado sin pensar en la cadena de personas que lo mantiene.
operarios, obreros de mantenimiento, trabajadores de saneamiento, que además suelen ser mal pagados y ocultos. En la Edad Media europea, la situación fue irregular. Hubo zonas con ingenierías rudimentarias y otras donde la miseria y la insalubridad fueron devastadoras. En otras civilizaciones, sin embargo, la planificación era más compleja. El punto útil para la conversación contemporánea es doble. Primero, reconocer que la infraestructura sanitaria es un logro social que requiere visibilidad y cuidado. Y segundo, entender que su mantenimiento implica costes humanos y laborales que deben ser reconocidos y valorados. Versión contemporánea y ética. Visibilizar el trabajo invisible y dignificar el mantenimiento. Crear placas y memoriales urbanos que reconozcan a las personas y oficios encargados del saneamiento. Programas educativos que expliquen cómo funciona la infraestructura y por qué es vital. Salarios dignos, condiciones higiénicas y programas de salud ocupacional para quienes trabajan en estas tareas. Incluir estas materias en la planificación urbana participativa. No solo hablar de grandes proyectos estéticos, sino de cómo garantizar la continuidad del servicio y la dignidad de quienes lo sostienen. Acción replicable. Organiza una semana del mantenimiento en tu municipio. Charlas públicas con operarios, visitas guiadas a instalaciones adaptadas a seguridad y una exposición que muestre la historia del saneamiento local, de pozos y letrinas a cañerías y plantas depuradoras. Acompáñalo con una campaña de apoyo al personal. Aumento de transparencia en recursos y condiciones. Mount Rushmore y la edición de la memoria. ¿Quién decide lo que se talla en la roca? Los monumentos no son neutros. Detrás de las esculturas, detrás de las obras que celebramos, se encuentran decisiones políticas, trabajos anónimos y a veces violencias. El caso de Montañas es instructivo. Un grupo talló rostros en la piedra para decir, esto es lo que recordamos. Para muchas comunidades originarias, ese paisaje es sagrado y la escultura es un borrón en su memoria. Además, la construcción de grandes monumentos ha implicado trabajo de canteras, familias explotadas, campañas de imagen y decisiones que borran otras historias. En el caso concreto de un proyecto famoso de escultura en roca en Estados Unidos, el nombre del escultor aparece con variaciones en diferentes fuentes. Hay asuntos de financiación, de cómo se desplazaron personas y de la representación simbólica que impuso un relato nacional a costa de otras memorias. No entraré en nombres aludiendo a errores de transcripción. Lo relevante es la lección. Quien talló la roca tenía poder para decidir qué se celebra, y eso tiene coste social. Versión contemporánea y ética. Proyectos de memoria inclusivos y labor visible. Antes de erigir monumentos, abrir procesos participativos donde las comunidades afectadas, incluidas las indígenas o minoritarias, sean protagonistas. Exigir transparencia sobre las condiciones laborales de quienes realizan la obra y reconocer en el relato público los efectos colaterales. Desplazamientos, extracción de material, impactos ambientales. Alternativas. En vez de una figura tallada que imponga un relato, proponer instalaciones colectivas que cuenten múltiples historias, placas que narren las voces olvidadas y programas educativos que expliquen el costo humano detrás de cualquier gran obra. Idea práctica. En proyectos con impacto paisajístico, instaurar un contrato social del monumento, periodo de consulta, cláusulas de empleo local digno y entrega de parte de los recursos a iniciativas culturales de las comunidades afectadas. Y desde lo pequeño, crear exposiciones temporales donde artistas locales representen otras memorias del lugar en diálogo con la obra existente. Atletismo ritualizado y el entrenamiento con propósito.
En las sociedades antiguas, el ejercicio físico muchas veces no era un hobby, sino una práctica con sentido comunitario, entrenamiento para guerreros, rituales de preparación para festivales, competencias que reforzaban la identidad colectiva. El entrenamiento tenía propósito y, por eso, sentido. Hoy, el fitness tiende a atomizarse. Gimnasios, rutinas individuales y una industria que mercantiliza la forma física. Falta a menudo ese tejido social que convierte el ejercicio en rito compartido, en testimonio de pertenencia, versión contemporánea y ética, deporte con propósito. Recuperar actividades físicas vinculadas a la comunidad, carreras vecinales con motivos simbólicos, talleres de oficios que impliquen habilidad corporal, cantería, carpintería, horticultura y que se enseñen en espacios públicos. Competencias inclusivas que celebren destrezas diversas, no solo la velocidad o la forma corporal. Y crucial, garantizar acceso igualitario. Instalaciones públicas bien mantenidas, entrenamientos subvencionados y reconocimiento a la diversidad de cuerpos y edades. Acción práctica. Monta un día de entrenamiento cívico en tu barrio. Una jornada donde aprender a usar herramientas, levantar piedras para construir pequeñas estructuras comunitarias, practicar deportes tradicionales y aprender de mayores que guardan esos saberes. Es ejercicio y transmisión cultural al mismo tiempo. Festivales ritualizados, catarsis colectiva con reglas, los festivales medievales, Feast of Fools o carnavales locales tenían algo de teatro social. Por un día se permitía la inversión de roles, la burla controlada, la sátira institucional. No era una licencia para la violencia gratuita, sino una válvula para liberar tensiones. Al volver al orden habitual, la comunidad había descargado parte de su presión emocional. Aujourd'hui, la carnavalesca se ha convertido en espectáculo, pero con la diferencia de que la televisión y las redes la transforman en arma cultural. Lo que antes se quedaba en la plaza puede ahora ser viralizado, monetizado y usado como arma política. La magia del ritual es su contexto y su finitud. Sacarlo de ahí lo desnaturaliza. Versión contemporánea y ética. Ritualizar sin anular. Diseñar festivales locales con reglas claras. Inversión de roles consensuada, protección a grupos vulnerables y clausuras simbólicas que marquen el fin del desahogo. Usar el humor para recordar límites. El bufón no es el verdugo de nadie. Su licencia es pedagógica, no destructiva. Integrar a artistas comunitarios, a colectivos marginales y garantizar que la risa no sea a costa de la humillación de quienes ya sufren. Idea replicable. Un festival de inversión vecinal, donde por un día el ayuntamiento organice actividades que permitan a cargos públicos experimentar labores comunales, con seguridad y respeto, y donde la comunidad celebre con teatro y sátira ordenada, ocio sin culpa y la dignidad de la ineficiencia. Volvamos a la pereza productiva. No todas las pausas tienen que convertirse en productividad disfrazada. En la Edad Media, ciertos tiempos de inactividad se aceptaban sin estigmatización. Hoy, cualquier descanso sin retorno productivo tiene que justificarse. Ese cambio es sintomático de una economía que ha colonizado el tiempo. Versión contemporánea y ética, crea zonas de ineficiencia con reglas claras y gratuitas, bibliotecas que dediquen espacios para contemplación, parques con bancos diseñados para mirar sin hacer nada, domingos vecinales donde el objetivo sea la charla y el juego, políticas que protejan a quienes sean voluntarios de estas prácticas, permisos flexibles, reconocimiento social y cero prejuicio laboral. Es importante que estas prácticas no se conviertan en privilegio exclusivo de quien puede permitírselo. Deben acompañarse de políticas de redistribución del tiempo, como reducción de horas laborales,
días de permiso comunitario o incentivos a empresas que implementen pausas colectivas remuneradas. Propuesta pequeña. Organiza una hora de observar en tu barrio. Un encuentro semanal donde se apague la música ambiental, se limiten las pantallas y la gente se siente a mirar el cielo, las calles o conversas sueltas. Nada más. Observad qué ocurre. El riesgo de romanticismo, recordatorio constante. Por cada idea útil que proponemos hay una sombra histórica, explotación, epidemias, desigualdades. Debemos mantener ese doble pulso, recuperar herramientas sociales sin repetir las mismas injusticias. No es volver al pasado, es rescatar prácticas útiles reescritas bajo principios de igualdad y derechos. ¿Cómo convertir estas ideas en experimentos replicables? Mapa práctico. 1. Escoge una tendencia y diseña un piloto de 3 meses. No hagas un plan de 4 años. Haz algo pequeño y medible. Por ejemplo, una mesa comunal semanal en una plaza durante 12 semanas, con rotación de cocineros y reglas de inclusividad. 2. Define indicadores simples: asistencia media, diversidad de participantes, nivel de satisfacción, incidencias, medidas de impacto, menos quejas por soledad en el barrio, más contactos entre vecinos. No todo se mide con números, pero tener datos ayuda. 3. Asegura protección social. Si tu experimento implica la reducción de horas de trabajo o días de cierre en comercios, establece fondos solidarios o compensaciones para quienes dependen del ingreso. No sacrifiques a la precariedad en nombre de la tradición. 4. Documenta y comparte. Registra qué funciona y qué no. Hazlo público para que otras comunidades puedan aprender sin repetir errores. 5. Itera. Ajusta reglas. Si la comida comunal está cargando siempre a las mismas personas, crea un sistema de rotación con apoyo municipal. Si las mediaciones públicas generan miedo entre víctimas, incluye protocolos de protección. 6. No rompas derechos. Si una práctica histórica excluye a mujeres o minorías, no la reproduzcas. Traducir significa adaptar. Clímax. Aceptar límites como resistencia. Si hay una idea central que atraviesa todas estas propuestas: descanso obligatorio, comida comunal, sueño fragmentado, humillación finita, suntuarias benignas, festivales catárticos, información lenta, es la aceptación de límites. Vivir dentro de marcos no es renunciar al progreso, es reconocer que el progreso sin límites erosiona. La modernidad nos vende la mejora eterna como virtud democrática. La verdad incómoda es que esa promesa ilimitada genera exclusión, fatiga y una tiranía del rendimiento que no respeta cuerpos ni comunidades. Aceptar límites es, paradójicamente, un acto de rebeldía contra una economía que quiere que cada segundo sea convertible en valor. Es una forma de proteger la respiración colectiva. Y los rituales, los días de fiesta que sincronizan, las comidas que socializan, los procesos que cierran, son herramientas para fijar esos límites de forma democrática y humana. Cierre. Experimenta una práctica, sin idealismos. No te pido que renuncies a la modernidad. Te propongo que elijas una de estas tendencias y la pruebes como quien hace un experimento. Pequeño, reversible y ético. ¿Qué podrías intentar esta semana? Monta una mesa larga en la plaza de tu barrio un sábado por la tarde. Establece reglas de rotación y accesibilidad. Observa qué cambia en la conversación entre vecinos. Propone en tu trabajo un día sin emails mensual o una franja horaria en la que no se envíen mensajes fuera del horario laboral. Acompáñalo con alternativas para las tareas críticas. Crea un club de contemplación en la biblioteca local. Una hora semanal sin pantallas, solo lecturas compartidas y silencio intercalado con conversaciones. Organiza una mediación vecinal con facilitadores formados.
Acuerda rituales de cierre prácticos y medibles. Prueba un fin de semana de noticias en calma. Reduce la exposición mediática y elabora un boletín comunitario con contexto para los vecinos. Mantén la humildad. Documenta, comparte y corrige. No repitas las viejas injusticias en nombre de la tradición. Si algo implica riesgo para colectivos vulnerables, no lo hagas sin garantías y sin dinero para apoyarlo. Y ahora, para no cerrarlo todo en abstracto, te propongo un ritual sencillo y testeable en cualquier lugar. Llama a tu vecino, pon una mesa larga en la calle, trae pan y una olla y acuerda 3 reglas. 1. Una persona habla a la vez. 2. Nadie graba ni publica sin permiso. 3. Al final, cada participante propone una pequeña acción para mejorar el barrio y se elige una por votación simple. Hazlo una vez y observa qué sucede. Si funciona, repítelo. Si no, ajusta. Vivimos en un momento donde la promesa de mejora infinita nos deja exhaustos. La Edad Media, con todas sus sombras, nos recuerda algo que no deberíamos desechar: que las reglas claras, las pausas colectivas, los rituales y la visibilidad del trabajo son herramientas prácticas para la convivencia. No son una solución total, pero sí son piezas que podemos ensamblar en un mosaico moderno que respete derechos, distribuya tiempo y reconozca el coste humano del mundo que habitamos. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado esta mezcla de arqueología social y propuestas, deja en los comentarios cuál de estas tendencias medievales absurdas te gustaría probar en tu barrio o en tu trabajo. La mejor propuesta será leída en el próximo vídeo, y si surge algo realmente práctico, prometo colaborar con quien la proponga para convertirla en piloto local. Y recuerda, adaptar, no restaurar, experimentar, no imponer, y siempre con cuidado por quienes ya cargan con las consecuencias históricas. ¿Con cuál te quedas?